Queridos amigos, muy buenos días. Qué gusto saludarles y para mí un enorme placer estar compartiendo esta mañana con mi querido Edgar Cano. Les saludo servidor y amigo Alex Amaya en un programa más de fusiones. El tema hoy, México lindo y qué herido. Mi querido Edgar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues gustoso de platicar, pero no tan gustoso de lo que vamos a platicar. Está triste, está complicada la situación. Este, este sexenio, que no sé si es el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum o el octavo año de gobierno del sexenio de López Obrador, eh, ha dado muestras, ha dado tumbos de que va de aquí para allá, de que va para un lado, de que va para el otro, eh, respondiendo mucho a las presiones externas y a las presiones internas. Híjole, a ver, platicamos. Hay muchos temas que, como dices, hay que platicar y hay diferentes lecturas de lo que estamos viviendo con respecto a este sexenio prolongado, al pasado sexenio prolongado que ahora se está haciendo, que ahora se está haciendo realidad con una nueva presidenta. Fíjate que hay un tema con el que quiero comenzar y es el tema de Grecia Quirós. Eh, quiero conocer tu lectura. Hay quienes dicen que compraron su silencio. Dos, que si aprovechara lo que ella está haciendo en este momento, podría ser candidata a presidenta a ese grado el próximo sexenio. Si alguien por tocar la puerta y no abrirle, como fue el caso de Xóchitl Gálvez, le pasaron la estafeta de una presidencia, ¿qué opinión te da el fenómeno del sombrero y el fenómeno de Grecia Quirós? De Grecia Quirós, es exagerado, es de las opiniones banales que hay en redes. Si te das cuenta, quien opina así en cuanto a los alcances de Grecia Quirós hoy por hoy, mmm, no son, no son gente que tenga un background atrás, no viene de gente de gran nombre, sino de redecillas, de usuarios no connotados, ¿sí? Entonces, es banal, es como cuando en deportes tienes un equipo que gana 10 partidos seguidos, pierde 2 después de esos 10 y ya están queriendo tumbar al técnico. Son opiniones que no valen la pena, ¿eh? Ni para leerse, ni para tomarse en cuenta, ni para escucharse. Es algo desproporcionado. Entonces, no va por ahí, en que ya la quieren hacer presidente de la República. Si nos ponemos a hurgar un poco quién emite esas opiniones, pues posiblemente sean despachos comprados de estos que tienen sus instalaciones en alguna casa, tienen 5, 3 o 10 computadoras y se dedican a fabricar noticias para crear tendencias para desorientar. Eh, no vale la pena ahondar en ello. Comprar su silencio, pues no creo. Yo creo que tendrá mucho miedo Cecilia, digo, Grecia Quirós, Grecia. tendrá, sí, Grecia. Una compañera de la universidad de antaño se llamaba Cecilia Quirós. Grecia Quirós, no creo que esté comprada, no creo que le hayan llegado a precio. Lo que sí considero es que estará con precaución, con miedo de dejar a sus 2 niños en la orfandad total. Eh, Se subió al movimiento, a la presidencia de Uruapan, pues a lo mejor por cuestión natural, por rabia, eh, pero hasta ahí va a llegar, tal vez se conduzca
y no tal vez lo ha hecho en estos días, lo ha hecho hasta hoy, con más cautela, sin abandonar sus principios, sin abandonar sus convicciones, pero sí definitivamente va a ser y lo está haciendo más cautelosa. Y ahí va a quedar. Al término de la presidencia, del trienio que corresponde, pues veremos si sigue en el camino político o si se retira. Ahorita para gobernar tendrá y tiene asesores que la apoyen en cuestiones técnicas, en cuestiones de logística y, y no va más allá Grecia Quirós, Muy bien. por, por así convenir a sus intereses personalísimos, ¿no? Era nada más saber tu visión porque hay un radicalismo desde que se compra hasta que puede llegar a más. Acabas de centrar y me dice, para llegar a más, no andemos en ello. ¿No crees tú que hayan comprado su silencio? Estás en una posición muy objetiva, estás asumiendo el reto con mucha cautela y con mucho cuidado, evitando que la tragedia siga escalando en aquella región del país. Y hablando de este caso, aún con todos estos cuidados, Carlos Manso tenía guardia nacional, tenía guardia municipal, tenía cuidados, o sea, eh, tenía un círculo, a tu entender, a tu juicio, ¿qué falló ahí? Falló la lealtad, falló, definitivamente falló la lealtad. Él confiaba plena y totalmente en sus policías municipales y está bien. Eh, Le mandaron Guardia Nacional. Se decía, las primeras versiones dijeron es que tenía dos GN con él y a las 4 horas resulta que ya eran 14, ¿no? A lo mejor eran 14 en la nómina, pero tienen que descansar, tienen que rolar turnos, etcétera. No sé si sean turnos de 24 por 24, 24 por 12, 12 por 12, etcétera. Seguramente no estaban los 14, más los 5 que pudiese haber tenido de su policía municipal. Falló la lealtad. Eh, y tuvo éxito, por llamarle de algún modo, los tentáculos de la tentación económica, los tentáculos de la corrupción, los tentáculos del continuismo del poder de facto. Eso es lo que tuvo éxito y eso es lo que falló. Eh, Falló tal vez su exceso de valentía. Estaba en un evento popular, público, no portaba chaleco antibalas, ni de los que van ocultos. Eh, Tal vez falló su exceso de confianza. Y lo que tuvo éxito fue la corrupción, las tentaciones, la avaricia. Así lo veo yo. Me gusta el enfoque que acabas de dar, porque si bien ya había recibido amenazas, creo que justo en un evento de estos era cuando más vulnerable podía estar, dado los movimientos que estaba haciendo. Y aquí quiero conectar con el próximo tema. Han estado los jóvenes en el ojo del huracán. Un jovencito de 17 años, Víctor Manuel Ubando, Sí. es quien perpetra este asesinato. Pero detrás había más jovencitos. O sea, ahora tú dices, tenía dos guardias, faltó la lealtad, o sea, y ahora también quiero unir este tema de Víctor Manuel Ubando con el de Edson Andrade. Ubicarás a Edson Andrade, a quien han acusado de recibir millones de pesos por organizar o ser uno de los promotores de este movimiento de la generación Z.
Uno, los jóvenes en el ojo del huracán. Y aprovecho para que me des tu opinión acerca de estos dos sucesos en manos de estas dos personas, conociendo tu visión. Estamos haciendo un ejercicio periodístico objetivo. ¿Por qué? Porque acusaron desde la presidencia que el partido Acción Nacional, en el caso de Edson Andrade, pues que le dio 2 millones de pesos. Y en el caso, curiosamente, de Víctor Manuel Ubando, todos los involucrados están muertos y agarraron ya al presunto autor intelectual. Adelante, mi querido Edgar. Pues los jóvenes sicarios, y si nos vamos un poquito más estrictos, los niños sicarios eran menores de 18 años. Los jóvenes sicarios, pues por 50,000 pesos, ¿no? Y funcionando como es desde hace años, como carne de cañón, como reclutados por el crimen organizado, atraídos por el canto de las sirenas. En mi condición actual no voy a hacer nada, no voy a llegar lejos, y aquí me ofrecen todo, me ofrecen paraíso, me ofrecen algo aspiracional, me ofrecen vehículos, me ofrecen mujeres, me ofrecen dinero, me ofrecen un estilo de vida. Oye, pero te vas a morir a más tardar a los 28 o 29 años, no importa, no importa, esto socialmente está comprobado, no importa, yo quiero vivir los siguientes 10, 15 años de mi vida en la opulencia, en algo que si voy a vivir en estas condiciones 80 años no lo voy a lograr nunca. Prefiero 10 o 15 a todo lo que da en estas condiciones. Y ahí van. Entonces, pues es relativamente fácil o es explicable por qué están en esa condición, porque la sociedad, el país, el entorno no les ofrece algo diferente. Prefieren 10, 15 años a todo lo que da y en la opulencia a 70 años en una condición que no les presenta un futuro nada halagüeño. Entonces, pues es fácil que encuentren a quien reclutar y que lo sigan encontrando. Hace 7, casi 8 años nos dijeron, es que vamos a atacar las causas. Ahí está, las cifras más catastróficas que en cualquier otro sexenio o que en la suma de todos los sexenios previos, ¿sí? Y luego, y como todo en la vida, como en toda sociedad, hay de todo, nos encontramos con este chico que se le señala de organizar la marcha de la generación Z, que, ojo, así se llama, marcha de la generación Z, pero había feministas, había madres buscadoras, había muchos otros grupos y no era exclusivo de la generación Z, más bien parecía la generación del hartazgo al miedo, del hartazgo a la corrupción, del hartazgo al no hay oportunidades, no hay medicinas, no hay seguridad. Se llamó Marcha de la Generación Z porque ahí nació, pero en realidad fueron muchos otros grupos. Y aquí vemos cómo es el poder, cuánta maldad, cuánta mezquindad, cuánta desgraciadez al exhibir los datos personales como lo hicieron en el sexenio anterior, pero de gente con menos vulnerable. Estoy hablando de periodistas, estoy hablando de Carlos Loret. Ahora sobre un muchachito, exhiben su CURP. Por cierto, tuvo que salir ya del país, Salió. jovencito, ya salió del país, dieron su teléfono, dieron su dirección, dieron perfectamente cómo ubicarlo. Sí. Y es que cuando te hablo quise hablar de nuestra juventud y conocer tu punto de vista, pero me queda clarísimo que en esta marcha de la generación Z, que bien defines como una marcha del hartazgo, porque había gente, había madres buscadoras,
bueno, había periodistas, escritores, gente de cultura. Bueno, finalmente creo que fue una multiexpresión de gente que está harta de muchísimas cosas. Ahora, aquí entramos a otro tema. ¿Qué te pareció el tema de represión que se dio y este encono que tenemos ese día? Antes que ello, quiero aterrizar bien Sí, en el comentario en el que estaba. Esto de exhibir y de amedrentar, de generar miedo, y sobre todo en un muchachito, podríamos decir, desconocido, no se trataba de Loret ni de ningún otro periodista. Esta maldad, pues solo se ve en las dictaduras de Cuba de los 70s, de los 80s, en organizaciones como la Gestapo, como la KGB. Yo sí lo comparo con ellos, ¿eh? Qué poca consideración, qué poca empatía sí. y qué poca de todo lo demás, ¿no? Eh, el contrato dice creación de contenidos y la información es proporcionada por el INE, por el árbitro electoral, que poca ética también, ¿sí? Entonces sí estamos yo insisto, estamos viviendo el PRI de los 70s, el PRI que atentó contra los jóvenes en la Ciudadela en el 71, por ahí va. Si no ha ocurrido una desdicha, una desgracia de esas dimensiones, de esa magnitud, eh, el caminito está empezado, está andado. Ojalá no se llegue a tanto. Es difícil. Ahora vivimos en el siglo XXI. No va a haber ni por asomo, ni tantito algo que se parezca a la Ciudadela o a la Plaza de Tiananmen, y ya la globalización y los medios de comunicación son expeditos, avanzan y cambian segundo con segundo, instante con instante, pero ese dominio es el que están mostrando. Abrí la sesión diciendo eh, el 8º año de gobierno del sexenio de López Obrador, ¿sí? Se parece porque siempre obedece sus órdenes y copia su estilo, pero después parecía que se estaba disociando, se estaba divorciando por presión externa, por presión del nada defendible Trump. Parecía que tenía que hacer algo a través de Harfush, pero ahora viene un movimiento interno con aparentemente encabezado por Edson, y regresa a las andadas a parecerse a su mentor, ¿sí? Entonces, sí estamos ante una postura de gran maldad, de cómo exhibir hasta la CURP, y estamos de cuenta de un muchachito que trabaja aparentemente generando contenidos, sí, para el PAN, pero también para otros partidos, ¿eh? Se ha dicho, aquí sí todavía no está comprobado, se ha dicho de varios que trabajaba generando contenidos para varios partidos, y por ahí, a reserva de confirmarlo, hasta de Morena, ¿eh? Eh, Entonces, así funcionan Quería estos despachos. de alguna manera tener como hacer unas preguntas y conocer tu punto de vista. Acabas de rubricar este tema con respecto a este jovencito, pero no fue el único señalado. Antes de Ah, hablar, todavía no voy a hablar de ese tema porque lo quiero conectar con otro. Ahora quiero, por favor, conocer tu punto de vista con respecto a estos enfrentamientos que han sido muy polémicos y han estado en el ojo del huracán. ¿Qué opinión te dio la manera en cómo fueron tratados los manifestantes por parte del gobierno? previsible, siempre está, y siempre ha estado, lamentablemente, siempre han estado el grupo negro, los infiltrados,
no es exclusivo del PRI de los 70. A lo mejor nació ahí, no lo sé, nació en el peor PRI, con los gobiernos del PAN, no dejaron de estar los infiltrados, y ahora en los tiempos de la mal llamada cuarta transformación, ahí siguen estando, siempre han estado, eh, entonces no sorprende, siempre ha habido movimientos para tratar de reventar lo que atente contra los intereses, contra lo que atente contra el poder. La diferencia tal vez está en estos tiempos en regresar a lo peor de lo anterior. Es ahí donde lo veo. Regresar a lo peor de lo anterior, al PRI de Luis Echeverría. Así. Y el trato era previsible que los infiltrados iban a generar provocaciones, y en ese mare magnum de de ir y venir de piedras, de machetes, de gases lacrimógenos, bombas Molotov, iban a agarrar a los que no son infiltrados. Eso se ha visto en los movimientos de este país desde los 60s, y se ha visto en movimientos similares en otros países. Es el pretexto para agarrar a los que no son infiltrados. Bien, ahora, hablábamos de quienes han visto detrás de este movimiento. No solamente estamos hablando del caso de de Edson Andrade, que, insisto, tuvo que salir del país. Se habla que hubo granjas digitales trabajando para promoverlo. Dos, que hubo también muchísima inversión extranjera, hablan de la ultraderecha. Y aquí quiero conectar el tema. Y salió embarrado hasta Ricardo Salinas Pliego. Y aquí entro al tema Ricardo Salinas Pliego. Mira, es un tema, este entramado es complejo, el pago de impuestos. Si los debe, que los pague. Bueno, ¿qué opinión te da el hecho de que le hayan puesto como si fuera la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Tú recordarás, no sé por qué se me asemejó a ese pasaje bíblico, eh, ponerle la cabeza en charola de plata el día del cumpleaños de López Obrador, poner la cabeza de Ricardo Salinas Pliego. ¿Es algo Híjole. personal? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Voy a empezar por el final aquí en el tema de Ricardo Salinas Pliego. Ojalá no sea candidato Ricardo Salinas Pliego. Ojalá no llegue, ojalá no lo postulen, porque entonces tal vez sí vote por alguien de Morena, por el que pongan de Morena. Por Ricardo Salinas de Pliego no voy a votar jamás. Es un hombre brillante, muy inteligente, como todos los que llegan al poder, como lo fue Andrés Manuel López Obrador, que es un manipulador genial, aunque sea todo lo demás. Si me pones en la planilla Ricardo Salinas Pliego contra, no sé, un Marcelo Ebrard de Morena, voto por Marcelo Ebrard. Ricardo Salinas Pliego, un hombre súper inteligente, un hombre, un empresario, un magnate, es un ser tipo Trump, deleznable, deplorable, cómo se expresa con quien no está de acuerdo con él, cómo hace sus chistes de secundaria cuando alguien opina diferente de él, o cuando le hace ver que su deuda ante el SAT, dice, sí, pero con tu mamá me acosté ayer. ¿Eso qué? Si has visto sus respuestas, así contesta. No. Si llega Ricardo Salinas Pliego a la boleta electoral, a lo mejor voto por alguien de Morena. Si es Marcelo Ebrard, no lo dudaría. O alguien que tenga más o menos estudios, o que tenga un cierto nivel de decencia, ¿no? Pero no, cómo se hizo el chiquihuitazo, no olvidar la toma del Canal 40, ¿no? Cómo se hizo Claro. de la frecuencia del Canal 40, cómo contesta,
a sus detractores, a quien opina diferente, cómo su pensamiento tan anacrónico, tan obsoleto, de que estás gorda, eres un imbécil porque me debes en Electra. No, 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 no. Next, Entonces como ahí, dices tú, son de esas cosas intrascendentes que no vale la pena dedicarle mucho tiempo. así es. Finalmente se Entonces, cobraron con él. que lo hayan involucrado con el movimiento también puede ser parte de estrategia política. Es probable que no haya estado involucrado con el movimiento. Eh, es muy, muy probable que lo hayan puesto ahí nada más para, pues porque pudiera ser uno de los enemigos a vencer. No tenemos información suficiente para decir que sí está detrás del movimiento de Edson, y no tenemos información suficiente para decir que no lo está. Tú no la Sí, tienes, pero pareciera ser que desde la presidencia, que es donde lo acusan, sí lo tienen. Bueno, por ajá, ¿y decir, quién le crea a la presidencia? parece Este, increíble, pero yo no le creo. ahora el hecho de haber puesto su Lo cabeza han en corona de puesto ahí. plata el día del cumpleaños de López Obrador. Pues por ser un símbolo, a lo mejor lo están viendo ya cierto peligro en él. Mucha gente eh, con el hartazgo político, que siempre ha existido el hartazgo político hacia quien sea, dice, bueno, soy capaz de perdonarle a Ricardo Salinas Pliego todas sus vulgaridades, todas sus corrientadas, con tal de ya no ver más a Morena. Entonces lo ven desde adentro así, y aunque no estuviera detrás del movimiento de Generación Z, lo ponen. Eso sabemos que así funciona. Eh, Desde su medio de comunicación ha lanzado una ofensiva diaria y misericordia contra el gobierno. Y, y no dudo que así, fíjate qué cosas. No había visto esa arista. Dicen por ahí que el que a hierro mata, a hierro muere. Pusiste en la mesa el tema de Canal 40, del señor Valle. Uh -huh. Y cómo le fue arrebatado a raíz, en eso estarás de acuerdo conmigo, de esta presión que hubo por el caso del padre Maciel, que fue el origen, entre muchas otras cosas, de pues de esta ofensiva a este canal que acabó siendo reventado y finalmente fue tomado a la mala, ¿no? Entonces no me extrañaría que el que a hierro mata, a hierro muere, ¿eh? ¿A qué me refiero con Y esto? le quiten su concesión, así como él tomó la del 40. Exacto. Fíjate que al paso que va, y para lo que, fíjate que haciendo el entramado de todo lo que nos acabas de decir, estamos sin duda ante un sistema de poder sin precedentes, bueno, un sistema y una concentración de poder sin precedentes en nuestro país. Digo, sin precedentes es, y lo acabas de mencionar de una manera precisa además. Hay un documental en VIX acerca de la muerte del PRI o la extinción del PRI. Uh -huh. No sé si ya tuviste la oportunidad de verlo. Yo tuve ya la oportunidad de verlo y al final de las cosas muy rescatables que hay, lanzan una pregunta a manera de conclusión y es con lo que rubrican. Y dicen, ¿está muerto el PRI? No se llega a una carcajada, pero sí llega a una sonrisa muy expresiva donde dice, el PRI no está muerto, ¿no? Silencio, está más vivo que nunca. Silencio, solo cambió de color. Pues sí. Lo hemos dicho muchas veces en programas previos, en programas diversos que tuvimos con don Rafael Loret el año pasado y creo que el antepasado también, ya tenemos un rato aquí en este medio. El Morena es la evolución del PRI.
desde el PNR, desde el otro que tenía las otras siglas, después cuando cambió a PRI, después ya no se aguantó tan el hartazgo, se cambió al PAN, el PAN no creó los nexos, el PAN lo hizo políticamente bastante mal, se dio un balazo en el pie, y el PAN se me figura Francisco y Madero cuando llega al poder Francisco y Madero, pero no se deshace de sus enemigos políticos, y entonces viene desde adentro la misma traición. Le faltó mucha pericia. Y también dejó entrar algunos corruptos del PRI, los dejó entrar al PAN. Desde que llegó Ernesto Rufo Apel, ya vio el PRI que ya se estaba cayendo y emigraron del PRI al PAN. El PAN lo hace muy mal. Entonces llega el nuevo PRI pintado de guinda y todos los que tienen la necesidad de vivir del poder, de cualquier color, de cualquier partido, pero más del PRI, pues se quitan la camiseta tricolor y se ponen la guinda. Entonces el PRI no está muerto, el PRI cambió de color, eso es verdad, y lo comentábamos hace rato, vivimos en un mundo más acelerado, y lo comentamos el año pasado con don Rafael Loret. Morena no es eterno, no va a durar 1000 años como dice el señor Fernández, ¿sí? Sí, sí, Bueno, perdón mi risa, pero de verdad, sí, mira, ni siquiera quise ponerlo no quisiera perder el tiempo hablando de Noroña. no, no va a durar 1000 años y lo platicamos, te decía yo, desde las charlas con don Rafael, eh, no va a durar ni 70 años ni 80 como lo duró el PRI en el poder total, va a durar mucho menos porque ahora vivimos más acelerados y el fin va a venir desde adentro, va a haber una implosión. Implosión. Ujú. Y se ha dado tintes y ha dado muestras, ¿eh? En los escasos 8 años que tiene Morena en el poder, ha dado muestras de la implosión. No tuvimos oportunidad de platicarlo en su momento, que Adán Augusto y etcétera, etcétera, el mismo Fernández, etcétera, etcétera. Pero la implosión, difícilmente Morena va a durar 3 sexenios, difícilmente. El poder corrompe, el poder es como la trilogía, la saga esta del Señor de los Anillos, que tenemos un hobbit normal y le llega el anillo del poder y se convierte en un Gollum, en un atroz ser deleznable, porque el poder corrompe, siempre lo ha hecho, siempre ha existido desde los más antiguos imperios, pero ahora corrompe más rápido y ahora caen más rápido. Entonces, sí, desde adentro el PRI está vivo y se acabó desde adentro en su momento, y cambió de color, y ahora con este nuevo color también le va a pasar lo mismo, va a implosionar más pronto que tarde. Quiero ya prácticamente cerrar el tema. Digo, te decía, como lo dijiste tú de manera muy, muy puntual, me gustó, me encantó la manera en cómo dijiste, mira, hay temas a los cuales perderíamos el tiempo hablando de los mismos personajes que la verdad es que no hacen sino enlodar la, no sé si llamarle clase política porque le falta muchísima clase. Porque clase no tiene nada. Nada, Clase nada. no Entonces, tienen. te decía, dedicarle tiempo a un señor como Noroña, mira, ni siquiera lo puse, no, 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 no. Lo dijiste de manera muy puntual, pero quería conocer y fijaste muy bien postura con respecto a Grecia Quirós, ni para presidenta, ni tampoco comprada. Va a hacer lo que le corresponde en un estado como Michoacán. Y aquí en 3 minutos, 2 minutos, porque yo prácticamente entro a otra actividad como las cifras en nuestro México, en esta continuación de sexenio de López Obrador, se han mantenido los números alarmantes en homicidios. En el 2019 fueron 36,661. En el 2020, 36,773. Se ha mantenido. En el 2021, 35,700. En el
22, 33,287. En el 2023, 32,252. En el 2024, 33,241. Ha rebasado, o sea, estamos en el 2024 ya en los 33,000, y este ha sido uno de los sexenios más sangrientos. No se logran detener ni a los soldados del huachicol, ni la corrupción, ni a los parásitos del poder. Y te voy a decir una cosa, sigue habiendo esa sensación de que tenemos un narcoestado. Por favor, como dicen, mátala ya, de una vez. Incontrolable, incontrolable y en tendencia creciente desde hace mucho. Claudia y su mentor dicen, es que Calderón, no. Esto, en mi opinión, nació desde Arturo Durazo Moreno y López Portillo. Ahí empezó esta cuestión terrible y ha venido lamentablemente a la alza. Y bueno, ante la incompetencia y la impotencia de no poder y de no querer detener esto de una forma o de otra, o de pretender detenerlo mediante presiones del extranjero, llámese Trump, pero no habrá mucho que hacer, pues entonces vamos a contar diferente. Vamos a desaparecer los desaparecidos, ya se hizo desde el sexenio anterior. Vamos a contar si son homicidios, vamos a clasificarlos diferente para que se vean como que hay menos homicidios, pero si hay alguien un poquito sagaz y analítico, se va a dar cuenta que si sumamos los homicidios A con los homicidios B que no queremos contar, pues nos da unos homicidios C que son más que cualquier otro. Entonces ahí patadas de ahogado, ¿no? Tratando de maquillar y de ocultar cifras muy tristes. Pues ese es el México que estamos viviendo. Te digo, un México muy herido, un México donde los actores políticos son más payasos que políticos, y de verdad, de una clase política que no tiene nada de clase. No sé qué, como dice la frase popular, no sé ahora quién podrá ayudarnos, pero para que las cosas mejoren para nuestro México. Como siempre, Edgar, fue un placer platicar contigo y conocer tu punto de vista. De verdad deseo lo mejor para ti, que estés bien, y cuando se pueda, tendremos, déjame decirte que Loret de Mola vuelve la próxima semana. Entonces, wow. anuncio que Loret de Mola, yo también había estado fuera de circulación muchísimas semanas por cuestiones de salud, pero bueno, ya nada que no se pueda resolver y que uno salga adelante. Mi querido Edgar, te reitero mi aprecio, te reitero mi admiración, y nada, pues espero verte celebrando las fiestas navideñas con la familia Univit Radio 105.5 de FM. Así es que, bueno, Gracias. Mi querido Edgar Cano, nuestro especialista en cuestión política, y después ya hablaremos de deportes. Mi querido Edgar, te abrazo, que tengas un extraordinario y espléndido. Un abrazo. Que estés muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, amigos. Gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.